Perocay, escritor y uno de los cerca de 60 escritores que publicaron una carta contra la ley, y Florencia Walde, en representación del Centro de Estudiantes de Derecho y de la FEU. Florencia fue una de las redactoras del anteproyecto de ley que nombre de la FEU, pero en ese momento eras estudiante, ahora ya sos abogada. Buenos días, gracias por venir a los dos. Bueno, vamos a explicar por un lado, para aquellos que nos están viendo de repente no tienen tan clara la ley, ¿qué implica para cada uno de ustedes? ¿Comenzamos, Florencia? Sí, el proyecto de ley surge en el año 2013 a partir de los sucesos que acontecieron en el allanamiento de un centro de fotocopiado enfrente de la facultad. Y a partir de ese episodio, tanto la facultad y particularmente el centro de estudiantes, que depende de la FEU, tomaron algunas medidas urgentes para tratar de solucionar un poco la emergencia que sentimos los estudiantes a partir de ese allanamiento y la imposibilidad que tuvimos de acceder a las fotocopias, que era una medida instaurada, que es una medida instaurada hace muchísimos años y que es la principal forma que tenemos de acceder a los materiales de estudio. A partir de eso se empezó a discutir tanto en la facultad. En su momento la decana de la facultad, la escribana Dora Bagdasarian, tomó una serie de medidas particulares y urgentes para tratar de contemplar la situación, y también se tomaron medidas a largo plazo, y una de ellas fue el anteproyecto de ley de modificar la ley de derecho de autor, que es una ley que es del año 1937, es una ley muy antigua. Y en ese sentido empezamos a dar la discusión de cara a poder ampliar el elenco de excepciones que están previstos en la ley de derechos de autor. Esas excepciones en particular que proponemos son la excepción de ilustración de enseñanza, que es una excepción de cara a poder habilitar la utilización de fotocopias para los casos de estudio en las instituciones educativas. Ese por un lado. En segundo punto tenemos la excepción de bibliotecas, museos e instituciones culturales, que también permitirían y habilitarían que se puedan reproducir obras que están tanto en las bibliotecas, en los museos, en las instituciones culturales, sobre todo en aquellos casos, por ejemplo, de obras que son muy antiguas, que no tienen respaldo, para proteger, ¿no?, de alguna manera el patrimonio. El uso de la copia privada, que es una tercera excepción, y también proponíamos la derogación del delito, que también está previsto en la ley de derecho de autor. Esas son a grandes rasgos las propuestas. Lo que es importante contemplar de esta ley es que es una ley muy antigua, que creo que en eso estamos todos de acuerdo, que es una ley del año 1937, de ese momento hasta ahora la tecnología, todo, o sea, no había fotocopias, no había internet, no había nada. Y en ese sentido creo que hay consenso en el sentido de dar la discusión para poder actualizar la ley. Lo importante del derecho de alguna forma es tratar de acompasar los cambios sociales a partir de la normativa. ¿Qué es la copia privada que dijiste al medio del pasado? La copia privada es una de las excepciones propuestas que hacen referencia, que en el caso de que uno adquiere una obra de forma legítima, pueda hacer una copia de uso personal solamente para esa ocasión. Es una excepción que está prevista a nivel internacional, en las distintas convenciones e instrumentos internacionales, y que se agregó como parte del elenco de excepciones de alguna manera para poder acompasar la normativa internacional a la ley uruguaya. Bajémoslo a un ejemplo práctico. No es para estudio, estudio, además, hacer, eso. digamos. En realidad puede ser para estudio, pero puede no serlo. Pero puede no serlo. Lo importante con esto es que en aras de actualizar la normativa se incluyeron todas estas excepciones. Y así fue que se presentó al Senado y así se aprobó en el Senado. Obviamente ahora falta la otra parte, que es la discusión en la Cámara de Representantes, y de alguna manera ahí se va a seguir dando la discusión, y bueno, las cosas que se tengan que modificar del texto, ¿no?, se discutirán en representantes. Lo que nos parece a nosotros importante es de alguna manera volver a conseguir un nuevo equilibrio, considerando particularmente la problemática que tenemos los estudiantes respecto al acceso a los materiales de estudio. Bien. Y Roy, ¿se puede lograr ese equilibrio o cuál es el punto de vista desde tu lado como escritor? Yo primero que nada quiero aclarar una cosa, ¿no? Porque a veces podemos quedar como los autores somos los malos de la película, no queremos que los estudiantes accedan a los textos, y no es así, o sea... lo que más quiero es que todos los estudiantes puedan acceder a todos los materiales que necesitan. Lo que sí no estoy totalmente de acuerdo, porque la ley creo que tiene algunas cosas que están bien, o sea, el tema de las bibliotecas, por ahí, qué sé yo, hay un montón de cosas. Pero sí hay un artículo que a mí particularmente me llama la atención. Pero antes de eso hay algo que me sorprende un poco, porque ella acaba de decir que esto lo están estudiando desde el 2013. Y me llama la atención que en todo ese tiempo, o sea, nunca se hayan consultado autores
sobre el tema, que somos los principales afectados de alguna manera. Y que, claro, Roy, expliquémosle a la gente bueno, lo que cómo ustedes nos afecta. perciben por el derecho de autor y mientras que escriben un libro pueden pasar 2 o 3 años, ahí no ganan nada hasta que se vende el libro. Sí se vende. Sí se vende. O sea, vos puedes estar 3 años escribiendo un libro, el libro se publica, no vendió nada, no ganas nada, o sea, trabajaste 3 años por amor a la camiseta. Pero digo, volvemos al tema que nos ocupa acá, ¿no? Entonces, a mí me parece fantástico que los estudiantes puedan acceder a los textos. Ahora, este proyecto tiene un artículo que habilita textualmente, prácticamente, no me acuerdo exactamente, a cualquiera a copiar cualquier obra por cualquier medio. Eso, o sea, ni siquiera dice libros, ni siquiera dice libros de estudio, ni siquiera dice libros para estudio personal. O sea, dice cualquier obra por cualquier medio. Una obra puede ser un libro, puede ser una película, puede ser un disco, puede ser una coreografía. Obra o prestación protegida. Esa es la definición. Puede ser un diseño arquitectónico, qué sé yo. Una obra es cualquier cosa. Ese es mi principal problema con esto. Eso para uso personal, ¿no? Sí, sí, pero yo te pongo un ejemplo. Vos trabajaste 4 años escribiendo un texto de estudio, periodismo, no sé qué. Ajá. Lo sacás. Y 40.000 personas lo copian para su uso personal. ¿No? O sea, está bien, de a uno, pero, ¿viste? Es como aquel cuento de la empleada doméstica. Que aquel lo debe saber bien. Entonces, claro, la acumulación es el problema. A lo que voy, que la otra vez alguien me decía, sí, pero el espíritu de la ley. El espíritu está maravilloso. Lo que intenta hacer me parece fantástico, pero las leyes no pueden dar por supuesto o sugerir o suponer o tener un espíritu. Tienen que ser muy explícitas. Y si una ley dice que vos podés copiar cualquier cosa por cualquier medio, vivimos en Uruguay. Sabemos que mucha gente se lo va a tomar muy literalmente. Del lado de los escritores, ¿no? Que por un lado tenés el sueldo que percibís, escritores, editores, dibujantes. No, los escritores no cobran sueldo, no tienen ningún no, sueldo. Bueno, cobran el derecho de autor, justamente. ¿Cuánto es el porcentaje del derecho de autor? El porcentaje que se estila es un 10% del precio de venta al público. O sea, si vos vendés un libro a 200 pesos, el librero vende el libro a 200 pesos, vos cobrarías 20 pesos si ese libro se vende. Ajá. Un tiraje normal en Uruguay es de 1.000 ejemplares. Y si vos vendés 2.000 ejemplares en un año en Uruguay, las editoriales te besan los pies. Yo he ganado el libro de oro alguna vez con 2.000 y poquitos libros, que es el libro más vendido del año en el rubro. O sea, acá no estamos hablando de Stephen King o J.K. Rowling, ¿no? Castillo en la colina. Ahora, Roy, teniendo en cuenta eso, ¿no hay que pensar también un poco en cómo adaptar el modelo de negocio? Porque hoy el libro te lo pueden copiar hasta sacándole una foto con el celular. Le pasó a la música y no se pudo contener de esa manera, hubo que cambiar el modelo. Pero yo lo que creo, primero, estamos discutiendo de fotocopias en el 2015. Sí, no, es otra cosa. 2016, perdón, me estoy atrasado. O sea, deberíamos estar discutiendo el escaneado de los libros para subirlos a que los estudiantes los puedan bajar, ¿no? La fotocopia ya no es ni un escáner, ¿no? Ya lo haces con el celular, ya con es una cosa aplicación. obsoleta. Claro. Eso por un lado. Segundo, y con esto te dejo también, vivimos en un país donde reglamentamos todo. Reglamentamos si puede haber sal en los restaurantes arriba de la mesa, vas al fútbol y no te dejan entrar si tenés una bandera de más de 2 metros, qué sé yo, todo reglamentado. ¿Y qué hacen los legisladores en relación al libro? Dicen, bueno, hagan lo que quieran, ¿no? O sea, se lavan las manos. ¿Por qué? Porque es más fácil eso que tener una política del libro, que es lo que sí tienen países vecinos, Argentina, Chile, Bolivia, donde el Estado es el que garantiza a los estudiantes que tengan acceso a esos materiales. Pero ¿qué pasa? Eso cuesta plata. Entonces acá, bueno, en vez de preocuparse, primero, Uruguay es el único país de la región que no tiene una mala ley del libro, no tiene ninguna política sobre el libro, ninguna. Nada, y podemos discutir si tiene política cultural, pero eso es otro tema. Entonces, si países como Argentina, Bolivia, Perú, Chile, Brasil, tienen políticas en relación a los libros, ¿por qué nosotros no? Tiene un instituto del libro que está céfalo hace años, 20 años. Pero entonces, ¿qué hacemos? Decimos, bueno, está bien, vámonos a rompernos la cabeza, vamos a dejar que cualquiera copie lo que quiera. Ellos tienen razón, ojo, mirá que yo creo que tienen razón en que tienen que tener derecho. Ahora, lo que discrepo es la manera en que se está llevando a cabo. A mí lo que me llama la atención es que esto se trabajó en el Consejo de Derechos de Autor a partir de cosas que hicieron ustedes, y tanto los abogados del Consejo de Derechos de Autor como del propio Ministerio de Cultura dijeron que
lo que ellos emitieron para que ustedes se presentaran no fue lo que se presentó, que hubo agregados que no estaban previstos. Es que la importancia de esto, una cosa antes de contestarte a ti, es que no es que estamos planteando la política de la fotocopia. Creo que ahí está equivocado, Roy, en que sí es importante, perdón, en el sentido de que es importante ver sí el espíritu de una ley, porque el espíritu de una ley es importante. Y lo que estamos tratando acá es de buscar un nuevo equilibrio entre los derechos de autor, que son súper legítimos, con también el derecho a la educación. Y el derecho a la educación no es el derecho a la educación que está en la Constitución o que se dicen en los discursos, sino el efectivo acceso a la educación. Ahora, no es Florencia, solamente en el caso las de lo que fotocopias. proponen, sale esta ley, ¿ahí qué perciben los escritores? La idea es que a partir de la discusión que llegue ahora a representantes se puedan prever ese tipo de alguna manera, lagunas que hay o falta de definición sobre algunas cosas puntuales. ¿Tú estás de acuerdo con el tema de la copia privada? ¿Con el Sí, porque literal están... 15? Exacto, sí. Lo que sí también estoy de acuerdo... Cuando tú escribas un libro, ¿lo vas a regalar? No, porque no es así como funciona la excepción. No es así libremente, sino que la idea es que esté regulado. ¿Querés que te lo lea? Discúlpame, pero incluso que también esté previsto que pueda haber algún sistema de compensaciones para los autores a partir de cánones. Pero voy a leer. Eso se puede, pero ninguna de esas cosas que decís figuran en el proyecto. Pero eso tiene media sanción y fue un proyecto inicialmente presentado. Falta la otra media sanción. Si lo pusieron y va a es porque seguir creían que era lo mejor. A ver, Fíjate, dice, es lícita la reproducción por cualquier medio de una obra o prestación protegida, ordenada y obtenida por una persona física en un solo ejemplar para uso personal y sin fines de lucros, no requiriendo autorización del autor o titular. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Yo estoy de acuerdo con eso. Esa excepción es una excepción que está contemplada a nivel internacional y los países que tienen esa excepción prevista, en ningún momento, en ningún país, ni se fundió los editoriales, ni se fundieron los autores. No, yo te pregunto, es una forma de acceder a materiales y es una forma de alguna manera de acompasar una práctica que ya se hace, porque estoy segura que tú o cualquiera baja un PDF de internet, baja una canción de internet, sube una foto a las redes sociales, todo eso es reproducción y todo eso ya lo hacemos. Lo único que está haciendo la ley es de alguna manera es reconocer que eso no es un delito, porque lo que tú haces, lo que yo hago, lo que hacemos todos, hoy es un delito. Todos los docentes Claro, pero que esto suben... no es para estudio, esto no aclara que sea para estudio. Ahí el argumento suele ser Ese no, es pero el tema. si hay un delito no lo hagamos legal. Y además no aclara que sea libro. Exacto, es que puede ser una reproducción para un uso particular y ese uso particular Ahora, puede específicamente ser de investigación o educación. Pirateo el disco de Roy. Pero ya ¿Para qué lo voy a comprar? No, pero ya yo se lo compro. hace. No, claro, hay gente que pero compra ya se las hace, cosas. ya se publican cosas en internet, pero también se hay gente bajan que cosas roba de internet. farmacias. Por O sea, supuesto. no quiere decir que eso esté Lo que bien. estamos de alguna manera es tratando de ajustar a la realidad una práctica ya instaurada. Pero ¿por qué no aclara esto que es para estudio? Pero ese proyecto es perfectible. Lo que pasa es que es muy difícil se puede entender el concepto de mejorar. que estás robando cultura o arte cuando lo que estás haciendo estoy robando el trabajo es escuchando de una Roy. canción. No, claro, pero yo lo que digo robando, es, estoy está robando ahí, unos cuantos. el libro está ahí, la música está ahí. Si yo te presto un libro o me pongo una música en mi casa y la comparto con Skype, Eso ya es una ¿cuál es la falta. diferencia a compartir un archivo MP3? Es muy difícil que las nuevas generaciones contemplen eso como un delito. Exacto. Para ellos es algo natural. Que los docentes, perdón Roy, que los docentes suban a la plataforma EVA, que es la plataforma virtual de aprendizaje que tiene la universidad, que suban, de hecho la senadora Constancia Moreira en Senadores reconoció que ella sube artículos y libros de autores italianos o de incluso nacionales y no le pide permiso y se sube una plataforma para que los estudiantes podamos acceder. Pero esto Y pasó eso siempre ya igual en pasó facultad. Digo, siempre. mi generación también pasó. Siempre. Como siempre esperaban se la hace- fotocopiadora como siempre internet, ¿no? con Porque los siempre se libros hace cine, yo no voy a enteros impresos con legalizar el espiral. asesinato. No, pero lo que estamos tratando de... No, Y lo no que veo el autores argumento nacionales. sucedió pero- siempre. Lo que estamos Puede tratando Sí, de... a ver, Roy, vamos a ordenar la mesa. No, yo creo, vivimos en un país, digo, yo cuando tenía 16 años y le dije a mis padres que quería ser músico, me preguntaban, pero ¿de qué vas a trabajar? Bien, ¿Ah? exacto. ¿Qué vas a trabajar? Y yo esto lo he padecido como músico, como escritor. O sea, a mí me llevó más o menos 30 años poder llegar a vivir de la literatura. 30 años en los que trabajé en fábrica, barco pesquero, fui periodista, limpié baños, hice de todo lo que se te puede ocurrir. ¿Ah? Me llevó 30 años. Como músico, yo creo que la situación de los músicos es todavía peor en muchos casos. La mayoría de las bandas tocan gratis. La gente va a decir, uy, 50 pesos de entrada, después se gasta 800 pesos en bebida adentro. Pero, o sea, nadie... El trabajo del artista acá es como... Son esos vagos que no hacen nada, ¿viste? Qué sé yo. Como que nadie lo valora, el trabajo del artista. ¿Entendés? Entonces, de alguna manera, esto...
como que avala eso. Sí, bueno, el trabajo del artista. Y hay una cosa que a mí me gustaría saber. Si esta es una ley que tiene que ver con el derecho de los estudiantes a acceder a los libros de texto, a santo de que incluye un artículo que abarca prácticamente todo. ¿Por qué? ¿Por qué le agregan cosas que no tienen que ver con el cometido real de la ley? Y además, volviendo al tema del espíritu, yo creo que las leyes pueden tener el espíritu que quieran, pero lo que rige de la ley es lo que la ley dice, no lo que el legislador supuso o pensó que alguien iba a hacer o que a lo mejor, qué sé yo. Es el texto exacto. Y esta ley habla de obras, ni siquiera dice libros. Ni siquiera dice libros de estudio. Entonces, ¿por qué la FEU? Claro, ¿por qué la FEU se mete en ese territorio? Ahí como hay un artículo que por ahí si sale habilitaría un montón de cosas que no sabemos. Porque capaz que hay... Yo estuve leyendo unas declaraciones de la doctora Bugallo, que la FEU consultó, que es una especialista en derechos de autor, que ella está de acuerdo con ciertas partes de la ley y con otras les dijo que no iban a tener problemas, como esta parte, por ejemplo. Y ella habla de cosas, no que tengan que ver con la FEU, pero cosas que están pasando a nivel mundial, de que hay grandes empresas multinacionales que están muy interesadas en rebajar el tema de derechos de autor porque necesitan contenidos. Léase grandes empresas informáticas, buscadores, todo un montón de cosas. Entonces, yo qué sé, si uno mete así de soslayo un artículo que puede tener un montón de derivaciones, uno dice, no seamos ingenuos, capaz que con esto estamos habilitando un montón de cosas que no es el espíritu ni la intención, yo soy de ella, ni de los estudiantes. Claro, ahora Roy, una pregunta, ¿por qué los autores no se movilizaron antes? Porque esto pasa de toda la vida. No nos enteramos que esto se iba a aprobar. No, pero pasa de toda la vida la foto. No sé, entró por una puerta y salió por la otra, nadie nos avisó. Lo que dice es que pasa toda la vida la copia de la obra. Por ejemplo, ¿no? Ignacio Alcuri, que también es escritor, es uno de los pocos que defendió el proyecto y dijo, esta ley reconoce una actividad que existe en el alumnado, es importante no vivir corriendo detrás de nuestras leyes, que esto ya estaba pasando. Volvemos a alumnado, estudio. Fantástico. Yo no tengo nada que decir sobre los estudiantes. Exacto. Y qué sé yo. A mí lo que me preocupan son ese tipo de excepciones que establecen. No, pero ¿alguna vez alguien fue preso porque copió un video? No. O porque copió en un cassette otro cassette. Pero esto pasó toda la vida en lo privado. Es un país que vive copiando. Es uno de los países que más copia en el mundo acá. ¿Entendés? Que menos respeta eso. Por eso digo, ¿por qué no saltaron antes? Porque también están los contenidos digitales. No, pero una cosa es el uso común, el qué sé yo, toda la cosa. Y otra cosa es que haya una ley que diga... Claro, que lo habilite. Hay gente que cruza con los semáforos en rojo, qué sé yo. Pero entonces, como hay mucha gente que cruza con los semáforos en rojo, sacaríamos un decreto que diga, bueno, si estás apurado puedes cruzar el semáforo en rojo. No, o sea... No, eso no tiene lógica, está claro. Florencia, ¿por qué agregaron este artículo que está tan El artículo polémico? se enmarca en el espíritu y sigo haciendo referencia a eso porque es lo que motivó a los estudiantes a organizarnos y es lo que motivó que muchísimas organizaciones sociales también se sumaran al proyecto, es tratar de fomentar y promover el acceso a la cultura y promover el acceso a la educación y de alguna manera es promover el interés general respecto al acceso a determinados contenidos. Si bien es cierto que a nosotros nuestra principal preocupación y lo que nos motivó originalmente fue la situación particular del acceso a los materiales de estudio, porque hay una realidad y es que por lo menos en Facultad de Derecho, y me imagino que pasa en el resto de las facultades, tenemos un elenco de bibliografía de 50 autores cada uno y que tenemos 30 materias en la carrera. Ahora, ¿los leen enteros? Es que justamente no. Tengo justo... presento una anécdota. Ayer estaba hablando con un compañero que está en sexto de Derecho y está haciendo financiero y me comentaba que de 10 temas que tiene para un solo módulo de la materia, le mandaron 5 libros. Claro. Esos libros no bajan de los 1.500 pesos cada uno. Eso estamos de acuerdo. Ya sé, pero lo que yo quiero decir es que el proyecto se enmarca en algo más grande, que después si el representante se entiende que es un exceso, si se entiende que no corresponde, pero... Creemos que es una forma también y una oportunidad para poder discutir la ley de derecho de autor, que es muy antigua. ¿Y dónde queda el derecho del autor para ustedes? Esa es la pregunta. ¿Dónde queda? El derecho de autor, nuestra propuesta no es que la balanza que ya de por sí respecto al interés general de la sociedad está desbalanceada, porque es una realidad. ¿Ustedes creen eso? En la ley, sí, creemos eso. Porque Roy cree que en realidad a los autores y a los artistas les cuesta vivir de Pero por supuesto que le cuesta, y nosotros estamos promoviendo que incluso si hay que hacer algún régimen de compensación y si el Estado le tiene que pagar a los
los autores. Está perfecto, nadie está diciendo, pero no quiere decir que no se pueda agregar. Claro, pero o sea, que la posibilidad está agregar que toda la gente que vive de un libro que se publica, y hay una cadena, entre ellas hasta la librería. A mí lo que me llama la atención, Florencia, ¿por qué lo agregan? Agregan algo para cambiarlo, lo hubieran hecho bien de entrada. Las leyes, a ver, ¿cuántas leyes se presentan en las distintas cámaras y se discuten y se rediscuten y se modifican y algunos incluso llegan a ser inconstitucionales? Pero yo te pregunto a ustedes. Porque nosotros hicimos una propuesta original. Por eso. Esa propuesta, si es insuficiente... Pero con la cual están de acuerdo. Pero estamos de acuerdo con la excepción, estamos de acuerdo. Eso no quiere decir que hayan otros organismos que habría que detallarla no más de repente. O sea que cuando tú escribas un libro como abogada, sí, no vas a cobrar derecho de autor. No es no cobrar los derechos de autor, ¿Cómo? Pero no es es lo que cobrarnos habilita, de los derechos de es lo que autor, porque habilita esto. el autor no deja de percibir Por esos derechos los cobra hoy el autor. lo que le corresponde. Porque es para una copia, no es que voy a agarrar el libro de Roy, Pequeña Ala, y voy a hacer una fotocopia y voy a sacar 300 fotocopias y las voy a salir a difundir. No, pero el libro de pero Roy... yo me voy a comprar el libro de Roy. Lo vas a fotocopiar pero tú si para ti, no le para ella, y así va a ser. Pero eso no pasa hoy. Pero ya pasa, pero ya pasa. Pero está mal, porque no estoy influyendo algo que con los libros... No, ¿Hasta dónde es está mal y real hasta dónde lo vamos a poder que no frenar? está bien, que No pasa con los También libros de mucha gente te ficción dice, bueno, a mí tanto. los libros o los discos o todo lo que tiene Claro, que ver es con lo la que pasa con cultura los es discos. cara. Entonces el artista le cuesta vivir de lo que hace, al ciudadano le cuesta consumir la cultura porque es cara, igual accede, pero todavía no hay ni una ley que dijera Claro, algo. pero ¿Qué yo se lo que puede no hacer entiendo, entonces en perdóname. bibliotecas públicas? ¿Es una solución? Claro, pero mira, hay en Uruguay, por ejemplo, a nivel escolar, el plan Ceibal Exacto. planteó una especie de solución de esto. ¿Qué hace el plan Ceibal? Hay un montón de libros de autores uruguayos en el plan Ceibal a los que acceden los niños gratuitamente. Algunos libros los donamos gratuitamente nosotros los derechos para que lo use el plan Ceibal. Y otros libros, el plan Ceibal pagó un fijo para usar esos libros durante X periodo y los sube al plan y los niños acceden a eso. Entonces ahí tenés una opción intermedia. Pero no se toma eso como modelo. Eso sería Claro, una bueno, forma porque de puede haber funcionar. distintos sitios entonces de internet Claro, pero es una donde alternativa compren y que no bibliotecas está públicas como contemplada pasa en en la otros ley. países. Y ninguna de las cosas que vos decís que son perfectibles están contempladas en la ley. Eso es lo que yo no entiendo. Entonces, Ahora, el o sea, Estado si debería todo hacerse eso... cargo de todo esto. ¿Eso lo Es que- hablaron? Sí, el tema es que nosotros, cuando presentamos la propuesta, y retomo lo que te comentaba recién, si vos haces un cálculo estimativo de lo que paga un estudiante, tuviera que pagar un estudiante si tuviera que acceder a todos los libros, ¿no? Estamos hablando de millones. Según el Instituto Nacional de Estadística del 2013, hay más de 900.000 estudiantes en todos los niveles de la educación, que es a donde apunta la ley, no solamente a nivel universitario. ¿Tá? Si nosotros a esos millones que cuesta cada estudiante en su carrera, en una carrera de Facultad de Derecho, por ejemplo, que mínimo son 6 años, se puede extender más, medicina muchísimo más. Sí. Estamos hablando de millones de millones de millones de dólares. Entonces nosotros no es que estamos proponiendo que la única solución de acceder a los materiales sea a partir de esta ley. Pueden haber otras alternativas, pueden haber las bibliotecas. Si yo voy a la biblioteca, digo, bueno, yo tengo que conseguir uno de esos 6 libros de ese módulo, de esa materia de financiero. ¿Cuántos libros hay en la biblioteca de la facultad? Que es una biblioteca que, por suerte, en el decanato anterior, no el actual, pero sí en el anterior, fue mejorada sustancialmente. ¿Cuántos ejemplares puede haber? 1, 2, 3, 4 ¿De quién es en una responsabilidad la facultad. biblioteca? Ya sé, pero nosotros lo que estamos haciendo es tratando de proponer una solución, que no quiere decir que sea integral, que se puede sumar el plan Ceibal, que se puede sumar este proyecto, que se puedan sumar otros y que de alguna manera traten de equilibrar un poco En una esa carta Pero yo lo que digo... tienen perdón, más de 60 firmas de es que escritores, todo ustedes eso- proponen una solución. No, o sea, nosotros lo que planteamos es que, primero, como se hace en otros países, evidentemente que nadie se tomó el trabajo de ver lo que se hacía en otros países, me parece. O sea, y lo cual, por eso me sorprende que esto se esté estudiando desde el 2013. Nosotros lo que planteamos es que tiene que haber una política en relación al libro. Y cuando dice, el Estado se tiene que hacer de todo. Y sí, el Estado tiene que garantizar, si la universidad es gratis, el Estado tiene que garantizar el derecho de los estudiantes a acceder a los textos. Porque si no, solo pueden estudiar la gente que tiene plata. Sí, en eso estamos de acuerdo. conceptual. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que no entiendo es por qué en esta ley que apunta en el espíritu, y me parece fantástico, al tema de los textos de estudio, incluyen otras cosas que se salen de eso y pueden generar un montón de cosas
Es fina esa línea igual lo que pasa, Roy, ¿no? Sí, entre pero educación y cultura. ni siquiera dice libros, Yo puedo fotocopiar un dice libro y obras. valorar mucho el Pero contenido. no dice ni libros, ni no dice dice- para no estudio, dice dice para obras. uso personal. No dice Pero libro de eso es estudio. acceso a la cultura también. No, está Sí, bien. Si yo quiero leer un libro, Claro, no pero- lo puedo pagar, Bien. pero lo quiero leer. Claro, Tenés la yo te pongo un biblioteca ejemplo. pública. Y Claro. bueno, pero es más cómodo. bueno, pero no bien. es para mí que eso es más Pero yo te cómodo. Es pongo para la un gente que tiene ejemplo. que... Yo lo puedo pagar el libro. es para Ponele, el que vos no lo puede tenés pagar. hambre. Vos tenés hambre. ¿Está? Entonces, Sí. ¿qué haces? ¿Vas al supermercado y te llevas la comida? No. Y bueno, lo que estás diciendo es Pero básicamente es eso. otra necesidad, ¿no? No, no. Sí, incluso claro. cuando, Obviamente incluso cuando es por hambre, la ley prevé determinados atenuantes a los Sí, delitos sí, de ya sé, hurto, bueno, ¿no? pero estás hablando de delitos de todos modos. Sí, sí. O sea, y la Constitución garantiza el derecho de todo el mundo a A O sea, cobrar. nos estamos yendo, porque... También acceder de la cultura. Vuelvo a... Sí, y dice muchas cosas la Constitución. Sí, sí, ¿no? sí. O sea, vamos, Sí, vamos, viviríamos en Disneylandia, qué sé yo. O sea, yo quiero, viste, Sí, que sí. quede claro, nosotros, los autores que firmamos esa carta, lo que no estamos de acuerdo es que esto incluya ese tipo de excepciones. Bien. ¿Tá? Y lo que reclamamos es que el Estado asuma su responsabilidad en este tema. ¿Y quién es el Estado? Somos nosotros, porque si hoy o mañana, como en Argentina, que se invierten determinados millones de dólares en libros, en Bolivia, qué sé yo, tantos millones de dólares, el Estado compra libros y los pone En bibliotecas al públicas. alcance de los estudiantes, en bibliotecas públicas lo digitaliza, lo que sea. Lo que quiera. ¿Entendés? O sea, la gente va a decir, ay, pero tenemos que gastar plata. Y sí, pero es nuestra plata. O sea, eso lo pagamos todos. La universidad es gratuita porque todos pagamos que exista la universidad. Sale de los bolsillos de todos nosotros eso, ¿no? Todo lo que... La salud, Quizás la todo. siguiente instancia es que se reúnan entonces todos los que redactaron el anteproyecto ya está con los previsto, autores. ya está previsto. ¿Cuándo va a ser No esa le- reunión? lo importante es que ya está en la Cámara de Representantes y la idea es que se vuelva a dar toda la discusión otra vez. Perfecto. En senadores participaron muchísimos actores que dieron su punto de vista y se contempló un proyecto que incluso no es el proyecto original que presentamos nosotros. La Cámara de Senadores agrega, por ejemplo, una comisión de seguimiento, que es algo que nosotros no teníamos previsto y que es muy bueno. Si la ley se llega a aplicar, bueno... ¿cuántos libros? ¿Dónde se sacaron las fotocopias? ¿Cómo se van a sacar? Bien. ¿Cuántos se sacaron? Hace un seguimiento respecto a al impacto de la ley, que eso no estaba previsto en nuestro proyecto original. Y así como pasó eso, en Cámara de Representantes seguramente puede pasar puede sumarse o modificarse alguna de las propuestas Yo quiero presentadas. aclarar que ya son más de 70 los autores. Bien. Y tenés gente como López Goldaracena, por ejemplo, que figura como autor, que ha escrito texto, o Gerardo Caetano, o un montón de gente que no creo que nadie pueda suponer que está en contra de los estudiantes ni de la cultura. De que la gente estudie. Que vuelvo a insistir por enésima vez, nosotros no estamos en contra de eso, Bien. sino con estas cosas que son demasiado ambiguas y uno no sabe dónde pueden conducir. Muy bien. Muy bien. Roy, Florencia, muchísimas gracias, Gracias, por No, por favor, acompañarnos. gracias a ustedes. Muy bien, y esperemos en un tiempo entonces que todo esto se ponga de acuerdo y los volvemos a traer. para Ojalá, que y se claro, explique. pero sería para el bien de todos. Muy bien, momento de hacer una